Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de Mecánica Racional. Bueno, la clase de hoy va a ser un poco cortita, va a ser un anexo representativo de lo que hemos visto como movimiento central. Hay puntualmente un ejercicio de la guía de cinemática que hace mención a esto. Te lo voy a dejar ahí en lo que es la descripción del video, como para que tengas idea de qué ejercicio estamos hablando, por si te interesa plantearlo y resolverlo, ¿sí? Bueno, el tema de movimiento central, bueno, dependiendo del libro, ¿sí? Lo podés encontrar, dependiendo del autor, en el capítulo de cinemática o en el capítulo de dinámica del punto material, bajo el nombre de fuerzas centrales. O sea, desde el punto de vista de la cinemática como movimiento central y desde el punto de vista de la dinámica como fuerzas centrales. Entonces, nosotros, bueno, hemos adoptado en la cátedra en dar el tema bajo la unidad de dinámica como fuerzas centrales. Pero bueno, justo hay un ejercicio en cinemática de movimiento central y sería lo mismo. A ver, sería lo mismo. Sería aplicarlo de la misma manera, solo que en lugar de fuerza trabajaríamos directamente con la aceleración en el caso del movimiento central. Así que bueno, eso no debería asustarte, no es nada del otro mundo. Una vez que te ha explicado el tema de movimiento central o fuerzas centrales, podrías encarar el problema tranquilamente, ¿de acuerdo? Bien, bueno, a ver, ¿qué dice este ejercicio? Dice, una partícula se mueve bajo la acción de una fuerza central en una trayectoria definida por la ecuación ρ igual a ρ sobre coseno de n por θ, siendo n una constante positiva, ¿de acuerdo? Se pide demostrar que las componentes radial y transversal de la velocidad, ¿sí? Son, de las componentes radial y transversal de la velocidad son b sub r igual a n por b sub 0 por el seno de n por θ, y b transversal o b sub θ igual a b sub 0 por el coseno de n por θ, siendo b sub 0 la velocidad correspondiente para el valor de θ igual a 0, ¿de acuerdo? Asimismo nos dice que calculemos la aceleración o que determinemos la aceleración aplicando la fórmula de Binet vista bueno, en el análisis del movimiento central que hemos visto en la clase número 9. Bueno, y decir qué tipo de movimiento corresponde para n igual a 0 y para n igual a 1. El propósito del ejercicio es ese, ¿sí? Una vez que identificamos que logramos hacer esta demostración, bueno, calcular la aceleración por Binet y ver qué tipo de movimiento resulta para n igual a 0 y para n igual a 1, ¿de acuerdo? Bien, entonces arrancamos. A ver, ¿qué particularidad tiene el movimiento central? ¿Qué particularidad tiene el movimiento central? ¿Por qué es central? Bueno, la primera particularidad es que la aceleración, supongamos algún origen de sistema de referencia, la aceleración siempre tiene la dirección del radiovector. No tiene por qué apuntar, no tiene por qué apuntar al origen de nuestro sistema de referencia polar, no tiene por qué apuntar al origen, pero lo que tiene, ¿sí? Lo que tiene es que la aceleración, ¿sí? Si estamos en el sistema radial transversal, la aceleración siempre es puramente radial. De todas maneras, a ver si agarramos algún otro punto, este podría ser el punto número 1, si agarramos al punto número 2, por acá, me salió medio feo, pero bueno, me entendiste. ¿Sí? Aquí tendríamos a la componente radial y la componente transversal, y la aceleración, ¿sí? Tiene solamente componente radial. Es un poco la idea de por qué el movimiento es central. Esto, bueno, desde la perspectiva de la dinámica se ve como fuerzas centrales y dice, bueno, la fuerza siempre apunta al centro de masa de otra masa, ¿sí? De otra masa. La fuerza que hay en una masa apunta siempre al centro de masa de otra masa más importante, suponete, ¿no? En el caso de la fuerza de atracción, de la ley de Newton de gravitación universal, podríamos trabajarlo de esa manera, ¿sí? La fuerza de alguna masa puntual con la fuerza de algún planeta, bueno, apuntará siempre en dirección radial y bueno, con el sentido de la atracción, porque las masas se atraen, ¿sí? De hecho, el peso es la interacción entre
nuestra masa y bueno, la gran masa del planeta Tierra, por ejemplo. Bueno, esto es un poquitito como para recordar cuándo se corresponde un movimiento central o una fuerza de característica central. Desde la perspectiva del movimiento, podemos pensar en que la aceleración es puramente radial, ¿sí? Por lo que le corresponderá solamente la expresión radial, ¿sí? Por lo que le corresponderá solamente la expresión del tipo radial, haciendo que la expresión transversal sea 0, ¿sí? Y bueno, y otra forma de verlo también era bajo el concepto de la velocidad areolar, ¿sí? La velocidad areolar, ¿sí? Aquí vamos a expresarlo en forma de módulo, ¿sí? La velocidad areolar constante. El movimiento central barre áreas iguales en tiempos iguales, ¿sí? Por lo que la velocidad areolar es constante, ¿sí? O sea que con esta información podríamos encarar el ejercicio. Uno, bueno, dice, a ver, desde el punto de vista matemático yo puedo decir derivo ρ en función del tiempo, vuelvo a derivarlo, a ver si puedo obtener la expresión de la velocidad, pero en algún momento voy a tener que usar la información de movimiento central para poder llegar a lo que se quiere demostrar, Si no utilizamos la información del movimiento central, y bueno, va a ser un poco complicado, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar, Ya tenemos ahí una idea, una introducción de lo que pretendemos hacer hoy. Así que, bueno, podríamos arrancar tratando de determinar por lo menos la expresión analítica de lo que sería la velocidad, recordando que la componente, que el vector velocidad en definitiva será la derivada de ρ respecto de t según la componente radial más ρ por la derivada de θ respecto de t según la componente transversal. Y bueno, trataríamos de reproducir qué sería la derivada de ρ respecto de t, que sería la componente radial, y el ρ por la derivada de θ, que sería la componente transversal. Trataríamos de reproducir esto en función de la función, valga la redundancia, que tenemos. A ver. Bueno, derivada de ρ, ¿sí? Derivada de ρ respecto de t. Esto parece que viene con la regla de la cadena, ¿no? Vas a tener que hacer derivada de ρ respecto de θ por la derivada de θ respecto de t. Porque bueno, acá tenés ρ en función de θ, o sea que esta primera la podrías hacer. Quedará a ver cuánto vale derivada de θ respecto de t. Bueno, por ahora quedará medio colgado eso, ¿no? Pero bueno, a ver, lo podemos intentar, como por lo pronto para saber qué función nos quedaría. Bueno, la derivada de la secante o la derivada de 1 sobre coseno, y será menos 1 sobre coseno cuadrado por el seno de la función, por n, ¿no? O sea, nos quedará menos n por ρ sub 0 por el seno de n por θ sobre el coseno cuadrado de n por θ, todo esto, por supuesto, por la derivada de θ respecto de t. Esa es la expresión que nos queda. Todavía no sabemos cuánto vale la derivada de θ respecto de t, por lo pronto tenemos que dejarlo así, hasta que le encontremos alguna forma operativa como para poder abordarla, ¿sí? Bien, bueno, la otra parte, la de la componente transversal, será ρ por la derivada de θ respecto del tiempo. Y bueno, ¿qué te parece que pueda llegar a ser? El ρ lo podés copiar igual, ¿no? Será ρ sub 0 sobre el coseno, sin elevar, de n por θ por la derivada de θ respecto del tiempo, ¿sí? Respecto del tiempo. O sea que vos fíjate que en las dos nos aparece derivada de θ respecto del tiempo, y es algo que le tendríamos que poder dar carácter operativo. Podríamos de algún modo pensar en las condiciones iniciales para θ igual a 0,
¿sí? Para tita igual a 0 por lo menos tenemos alguna información valiosa. A ver, para tita igual a 0 tendríamos alguna información valiosa, podríamos pensar en eso. A ver, sabemos que para tita igual a 0, bueno, sí, que para tita igual a 0 y será ρ sub 0, porque el coseno de 0 vale 1. Bueno, ¿cómo te quedará la expresión de la velocidad? ¿Sí? La expresión de la velocidad. ¿Y cómo te va a quedar? A ver. Y si el coseno de 0 vale 1, fíjate, el seno de 0 vale 0, así que no tendríamos componente radial, tendríamos solamente componente transversal, que será ρ sub 0 por la derivada de tita respecto del tiempo. ¿Sí? Por la derivada de tita respecto del tiempo según la componente transversal, ¿sí? Que es la única que quedó viva, por eso lo deducimos. Y esto tiene que ser igual a b sub 0 según la componente transversal, ¿no? Porque es la única que queda viva, esta quedó anulada. Por lo que, ¿sí? Por lo que esta información es para igual a 0, ¿no? Porque será la derivada de tita respecto del tiempo en el instante inicial, así que tenemos que aclarar que corresponde al instante inicial, eso es muy importante. Por lo que tendríamos, por lo pronto que la derivada de tita respecto del tiempo en el instante inicial le corresponderá el valor b sub 0 sobre ρ sub 0. Esta es una relación importante que tendríamos que reemplazar después. ¿Sí? Bueno, fíjate que todavía no hemos utilizado que se trata de un movimiento central, la información de que se trata de un movimiento central. Evidentemente, ha llegado el momento de recurrir a esa información. ¿Sí? Ha llegado el momento de recurrir a esa información, así que manos a la obra con eso. ¿Sí? Manos a la obra con eso. Manos a la obra con eso. A ver. ¿Cómo? ¿Sí? La parte fácil, o podemos hacerlo de la manera sencilla, ¿no? Diciendo, bueno, la velocidad areolar, el módulo, es 1/2 de ρ cuadrado por la derivada de tita respecto del tiempo, que como se trata de un valor constante por ser un movimiento central, bueno, se tendrá que verificar que en el instante inicial también se cumple. O sea, en el instante inicial que le corresponde el valor ρ sub 0, ¿sí? Y le corresponderá la derivada de tita respecto de t en el instante inicial, o sea, con el subíndice 0. O sea que podríamos igualar, ¿no? Podríamos igualar el ρ cuadrado derivada de tita respecto de t igual a ρ sub 0 al cuadrado por la derivada de tita respecto de t en el instante inicial. Esto nos puede ayudar a obtener otra información valiosa. Vos fíjate que derivada de tita respecto de t en el instante inicial es b sub 0 sobre ρ sub 0. Entonces, podríamos pensar que la derivada de tita respecto de t en cualquier instante, que es lo que tendríamos que obtener para reemplazar acá, ¿y a qué va a ser igual? A ver. Podríamos decir que es, ¿sí? Acá te queda b sub 0 sobre ρ sub 0. Con el ρ sub 0 al cuadrado te quedaría b sub 0 por ρ sub 0. ¿Sí? Te quedaría b sub 0 por ρ sub 0. Dividido ρ cuadrado, si ρ era ρ sub 0 al cuadrado dividido el coseno de n tita, puede pasar multiplicado, entonces te quedará coseno cuadrado de n por tita. Por lo que, simplificando b sub 0 con ρ sub 0, vos podrías reemplazar acá por lo que decimos que vale la derivada de tita respecto del tiempo. Ni que lo hubiese preparado esto, vos fíjate que me quedó ahí perfecto en ese sentido. Y acá, sí, acá me lo comí porque vos fíjate que es menos 1 sobre coseno cuadrado, pero la derivada del coseno es menos el seno, así que este te queda positivo. Así que bueno, me di cuenta. Menos mal, si no después sí vamos a tener lío. Bueno, fíjate, entonces reemplazamos por lo que decimos que vale, porque tenemos que multiplicarlo por derivada de tita respecto del tiempo, que será b sub 0 sobre ρ sub 0 por el coseno cuadrado de n por tita. Y aquí también, ¿no? b sub 0 sobre ρ sub 0
por el coseno cuadrado de n por θ. Y bueno, esto nos va a dar lugar a acomodar algunas cositas, ¿no? A ver, y este con este, fíjate, afuera. Y este con este, casi, ¿no? Casi el total afuera. Rho sub 0 con Rho sub 0, Rho sub 0 con Rho sub 0, y nos queda bastante más sencillo, ¿no? Bastante más sencillo todo esto. Y nos quedará, fíjate que nos quedará que la componente radial del vector velocidad, la componente radial del vector velocidad, ¿sí? La componente radial del vector velocidad será igual entonces a n por v sub 0 por el seno de n por θ, y la componente transversal será v sub 0 por el coseno de n por θ. Por el coseno de n por θ. Entonces, como que por lo menos unidades de velocidad tiene, ¿no? Porque n es adimensional, la función trigonométrica es adimensional, v sub 0 con v sub 0, unidades metros sobre segundo, así que estaría dentro de todo bien, ¿sí? O sea, tenemos la primera parte demostrada, ¿sí? Que la expresión de la velocidad por tratarse de un movimiento central es esta. Quedaría la segunda parte que es la obtención de la aceleración general mediante la fórmula de Binet. Podemos utilizarla, ¿por qué? Porque se trata de un movimiento central. ¿Qué pretendía hacer la fórmula de Binet? Independizarte del tiempo, ¿sí? Trabajar solamente en función de la geometría. Trabajar solamente en función de la geometría. Entonces la aceleración, que por supuesto será puramente radial, será menos la constante de Binet al cuadrado dividido el radio vector al cuadrado por una derivada medio extraña que quedaba acá, ¿no? Porque te quedaba la derivada segunda de la inversa del radio vector respecto del ángulo dos veces más la inversa del radio vector en la dirección, se me estiró un poquitito, en la dirección solamente radial, en la dirección solamente radial. Esta es la aceleración, es la fórmula de Binet para la obtención de la aceleración de una partícula sometida bajo la acción de una fuerza central, ¿sí? Sometida bajo la acción de una fuerza central, como lo que nos dice el enunciado. Entonces, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Y tendríamos que obtener ρ, ¿sí? Tendríamos que a la expresión de ρ, ¿sí? Que era ρ en función de θ igual a ρ sub 0 sobre el coseno de n por θ. Claramente lo que nos va a importar es el 1 sobre ρ, ¿no? Porque será coseno de n por θ dividido ρ sub 0. Bueno, tendríamos que derivar la inversa de ρ respecto de θ en primera instancia. Derivada respecto de θ de 1 sobre ρ. Y bueno, a ver qué nos va a quedar. Y bueno, tendremos que derivar esto, che. Digo, hay que laburar, ¿qué va a ser? N por el seno de n por θ dividido ρ sub 0. Si no metimos la pata a ningún lado. Y derivada segunda respecto de θ dos veces de 1 sobre ρ. Y bueno, va a quedar como la derivada de esto otra vez, ¿no? Menos n cuadrado por el coseno de n por θ, por supuesto, dividido ρ sub 0, constante abajo que no se modifica. Entonces, la expresión de la aceleración, ¿sí? Tratando de ser lo más ordenados posible, será la constante de Binet al cuadrado dividido ρ cuadrado, que es ρ sub 0 al cuadrado, pasará multiplicando el coseno cuadrado de n por θ. Hasta acá estamos con esto nomás, ¿no? Y con el menos, porque todavía no hemos trabajado con ese menos lo tenemos que considerar. Para que lo voy a poner bien, pues siempre yo rompo las bolas que esto tiene que estar bien, entonces yo también tengo que hacer eso, si no, hay algo que no va. Ahí va. Rompo la bola como que eso tiene que estar medianamente alineado. Bueno, tenemos que expresar esto, tenemos que reemplazar, o sea, ¿qué te va a quedar? Fíjate que
ambos comparten coseno de n por tita y ρ sub 0. Quiere decir que a ρ sub 0 lo podemos poner al cubo y al coseno de tita lo podemos poner al cubo, porque ya teníamos un cuadrado, pero con uno más que aparece como factor común de ambos. Y por supuesto que esto aparece también con 1 menos n cuadrado, según la dirección radial, ¿no? Según la dirección radial. Y esta es la expresión general de la aceleración utilizando la fórmula de Binet. Utilizando la fórmula de Binet, la expresión de aceleración que nos queda es la dicha, ¿sí? La demostrada. Entonces, a ver, un poquitito a pensar, a ver de qué se trata todo esto. A ver, vamos a borrar acá. Recordemos que la constante de Binet es el doble de la velocidad areolar, ¿no? La constante de Binet en primera instancia es ρ cuadrado por la derivada de tita respecto de t, ¿sí? Que para el valor inicial era ρ sub 0 cuadrado por la derivada de tita respecto de t en el instante inicial, y que la derivada de tita respecto de t en el instante inicial era b sub 0 sobre ρ sub 0, por lo que la constante de Binet será b sub 0 por ρ sub 0. Si no metimos la pata en ningún lado, la constante de Binet será b sub 0 por ρ sub 0, por lo que podríamos reemplazar acá, acá, a ver qué nos queda de piola. Sí, fíjate, b sub 0 sobre ρ sub 0 al cuadrado, la aceleración entonces te va a quedar, ¿sí? P sub 0 cuadrado por ρ sub 0 cuadrado dividido ρ sub 0 al cubo, te quedará entonces menos b sub 0 al cuadrado sobre ρ sub 0 por 1 menos n cuadrado, por un formalismo, solamente expresamos las constantes antes, de la función trigonométrica por el coseno al cubo de n por tita según la componente radial. Solamente le dimos una forma como para dejarlo, como para eliminar la constante de Binet y dejarlo en función de los datos iniciales. No es obligatorio, pero bueno, es conveniente. Es conveniente. Recordamos, ¿sí? Recordamos que la expresión de la velocidad, ¿sí? Recordamos que la expresión de la velocidad era n por b sub 0 por el seno de n por tita según la componente radial, más b sub 0 por el coseno de n por tita según la componente transversal, ¿sí? Y recordamos, si quisiéramos que el vector posición, un r menos o según la notación de Grassmann, será el ρ según la componente radial, o sea, ρ sub 0 dividido el coseno de n por tita según la componente radial. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Sí? Porque nos piden determinar qué tipo de movimiento a qué tipo de movimiento corresponde para n igual a 0 y para n igual a 1. Para n igual a 0 y para n igual a 1. Entonces vos fijate, vamos a reemplazar a n por 0. ¿Sí? Si reemplazamos a n por 0 en primera instancia, bueno, a ver, el vector posición, el r menos o, nos quedará, fíjate, constante, ¿sí? O sea, es un valor constante en el plano, es un valor constante en el plano. Quiere decir que no varía la distancia del punto al polo. Sin embargo, puede contemplar todos los puntos que tengan esa misma distancia. O sea que estaríamos hablando ahí de una trayectoria circular, ¿sí? Estaríamos hablando por lo pronto de una trayectoria del tipo circular. Determinamos la expresión de la velocidad para n igual a 0. Fíjate, para n igual a 0, o sea, esta expresión desaparece, te quedaría b sub 0 según la componente transversal, y la aceleración un valor constante, sí, un valor constante de rapidez, ¿sí? No depende del tiempo, y la aceleración, ¿sí? Para n igual a 0, coseno de 0
igual a 1, a 1 menos n cuadrado igual a 1, te quedará menos b sub 0 cuadrado sobre rho sub 0 según la componente radial invertida. ¿Sí? Y bueno, ¿qué tipo de movimiento? ¿Qué tipo de movimiento tiene? Un radio vector constante, tiene una velocidad de módulo constante y además tiene aceleración. ¿Sí? Una velocidad de módulo constante y además tiene aceleración que también es constante y puramente radial. Y es el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme. Así que para n igual a 0 corresponde un movimiento circular uniforme. Si quisiéramos graficar poniendo en evidencia todo lo que hemos calculado, bueno, podría ser que aquí tenemos el polo, aquí tendríamos el radio vector, tendríamos bueno, la componente radial, aquí tendríamos la componente transversal dando vueltas también. Podríamos decir que, bueno, que este es el vector posición. Aquí tendríamos al vector velocidad, este es el punto R, ¿no? Si es el vector posición, el R menos O, aquí tendríamos al vector velocidad y para no ser injusto, porque también tiene que respetar la recta de acción, aquí tendríamos al vector aceleración apuntando hacia el centro de curvatura, como nos dice la expresión. O sea que para n igual a 0 se tendría que verificar, esta condición de movimiento circular uniforme. Por supuesto, el θ lo puedes poner como referencia donde vos quieras, ¿no? Lo que importa es que el radio vector permanece constante, que la velocidad es siempre transversal, que en este caso coincide con lo que es tangente a la trayectoria, porque el polo está en el centro de la circunferencia, y la aceleración apunta hacia el centro de curvatura de la curva trayectoria, o sea, aceleración puramente normal, cumple con todos los cánones de un movimiento circular uniforme, así que estamos en lo correcto, ¿de acuerdo? Bueno, bien. ¿Qué pasará para n igual a 1? A pensar un poquitito más. Tenemos las expresiones, fíjate, por ahí es más fácil verlo así, ¿no? Verlo desde acá. ¿Qué pasa para n igual a 1? Todo esto lo vamos a dejar porque nos sirve, ¿no? Bueno, está lindo, pero lo voy a tener que borrar, che. Voy a tener que usarlo para análisis. ¿Qué pasará para n igual a 1? Por ahí es más complicado de ver, ¿no? Bueno, por lo pronto parece fácil lo de la aceleración, ¿no? Porque, por ejemplo, para n igual a 1... Si queremos hacer para n igual a 1, se da que la aceleración vale 0, porque ya te queda 1 menos 1, ahí ya entonces ya el movimiento no tiene aceleración, eso ya nos hace guiñar qué tipo de movimiento no es acelerado, qué tipo de movimiento no tiene ninguna aceleración, ninguna, eso ya nos tiene que dar una pauta de qué movimiento se trata, pero bueno, seguimos, fíjate, seguimos, la determinación de la velocidad, para n igual a 1, bueno, te quedará b sub 0, por el seno de n por θ según la componente radial, más b sub 0 por el coseno de n por θ según la componente transversal. Si vos quisieras hacer el módulo del vector velocidad como para avivarte un poquitito, porque está en las dos componentes, radial y transversal, fíjate que el módulo es un valor uniforme, entonces ya te tiene que dar un guiño todo esto, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento? No tiene aceleración ninguna aceleración y tiene un módulo de velocidad constante. Y un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme, es un movimiento rectilíneo uniforme. Y la expresión, bueno, ¿cómo te va a quedar el vector posición? ¿Cómo te va a quedar el vector posición? Es el rho sub 0 sobre el coseno de θ según la componente radial. Bueno, estrictamente hablando, convendría ver cómo podemos dibujar esto, fíjate. Podríamos dibujarlo así, se me ocurre, no es la única forma, pero fíjate que esta es la ecuación de la recta en coordenadas polares. ¿No me crees? Bueno, a ver, si el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, podríamos pensar que aquí tenemos el polo, aquí tenemos una línea recta, ¿sí? Aquí tenemos un valor rho sub 0 y fíjate, aquí tendríamos, esta sería la curva trayectoria, que en este caso es una recta, aquí tendríamos, me la mandé ahí, aquí tendríamos el valor de rho, ¿sí? Aquí tendríamos el ángulo θ, aquí tendrías la componente radial y por supuesto que a 90 grados tendrías la componente transversal,
Y por supuesto que si quisiéramos hacer el análisis, te verificaría que el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Quiere decir que responde perfectamente a lo que habíamos definido como vector posición, ¿sí? Porque el vector posición, el R menos O, es ρ según la dirección radial. Este ángulo se reproduce aquí, ¿sí? Es el mismo ángulo que se reproduce acá, o sea, el que se hubiera reproducido aquí, por lo que la velocidad, ¿sí? La velocidad proyectaría según esta recta de acción, o sea que estaría todo bien definido como para decir que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? No tiene aceleración porque esta velocidad permanece uniforme en módulo, y en dirección. Permanece uniforme en módulo y en dirección, entonces el movimiento no tiene aceleración y de esta forma queda justificado que para n igual a 1 corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. Así que bueno, me tomé el atrevimiento de armar un anexo con un ejercicio que había quedado colgado de la parte de cinemática del punto material, que fue un tema explicado en dinámica del punto material, pero bueno, dadas que he recibido muchas consultas sobre este ejercicio puntualmente, me parecía prudente armar algún video tratando de explicar como para orientar, para que se pueda comprender por dónde venía la mano, y que bueno, que de vuelta intenten hacerlo por su propia cuenta, ¿de acuerdo? Así que bueno, sin más que decir por el momento, este fue el anexo número 2, el de movimiento central, con algún ejercicio explicativo en función de lo que teníamos en la guía de trabajos prácticos. Espero que haya sido de tu agrado, que haya sido útil para la comprensión y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.